Permítete comentar. ¿Empezamos? Perfecto. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión, a esta nueva plática y conversatorio y todo lo que le podemos llamar de estas videoconferencias novedosas, agradeciendo mucho a la Mexican American Bar Association a través de su presidente José González y también a la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, quienes hemos hecho un esfuerzo por llevar a través de los medios electrónicos en estos tiempos tan aciagos que tenemos un poco de la capacitación a la que nos obligamos todos en todo momento a otorgar y que esta pandemia no nos ha detenido. Les voy a platicar un poco cómo va a ser el esquema de esta presentación. Vamos a tener a tres grandes exponentes hoy en su día, hoy día del maestro, los tres maestros, los tres gente de alto nivel. Van a hablar cada uno en una posición entre 15, 16 minutos y después abriremos el panel para hacer las preguntas que sean necesarias o que deseen hacer, mismas que pueden estar haciendo a través del chat de manera constante. Nosotros las iremos recopilando y al final de las presentaciones seleccionaremos las preguntas y las haremos al aire para que se respondan. Previo a empezar, me voy a permitir leer la currícula de cada uno de los exponentes para ya dejarles el foro a ellos, que son los principales de este evento. Nos acompaña el día de hoy el maestro Mario Alberto Esparza Zamora. Él es psicólogo con experiencia en trabajo clínico con parejas y víctimas de delitos de alto impacto. Es asesor y conferencista internacional en temas de salud mental, victimología e intervención en crisis. Es profesor de pre- y posgrado de instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales. Es profesor de la Universidad de Guadalajara y además es el verdadero motor y secretario de nuestra red de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Nos acompaña también en este panel, en este foro, el maestro Jorge Alejandro Góngora Montejano. Él es licenciado por la Universidad de Guadalajara, donde también obtuvo el grado de maestro en Derecho, con orientación en Derecho Penal y Criminología. Cuenta con un diplomado en Psicología Forense por el Colegio de Psicología del Estado de Jalisco y el diplomado en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Es egresado del Centro William J. Perry de Estudios Hemisféricos de la Defensa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. Es columnista en el diario La Jornada Jalisco y ha publicado en varias ocasiones diversas obras escritas.
Actualmente se desempeña como fiscal especial en derechos humanos y también es miembro activo en nuestra red de derechos humanos, derechos humanitarios. Por último, nos acompaña el doctor Marcos Pablo Moloesnik, un hombre muy conocido en los medios académicos. Él es profesor investigador, es del Departamento de Estudios Políticos, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Se ha desempeñado como profesor huésped en las universidades de Colonia y Libre de Berlín, Alemania, Buenos Aires y Rosario, Argentina, y Varsovia, Polonia. Es politólogo egresado de la Universidad Nacional de Rosario y cuenta con una maestría en políticas públicas por el INAP de España y un magíster en defensa nacional por la Escuela de Defensa Nacional de Argentina, así como con un doctorado en Derecho por la Universidad de Alcalá en Henares, España. Es experto en seguridad pública, defensa y fuerzas armadas, cuenta con diversas publicaciones y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Con ello abro el foro a nuestros panelistas, empezando por el maestro Mario Alberto Esparza, a quien le doy la más cordial bienvenida y adelante. Mario, ¿dónde estás? ¿Me escuchas? Sí. Perfecto. Perfecto. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos los que nos están siguiendo y nos han estado siguiendo a lo largo de toda esta serie de actividades. Quiero agradecer a Amaba por la invitación y quiero darle las gracias de forma afectuosa a todas las personas que han estado detrás de que estas actividades se estén llevando a cabo. Es un esfuerzo de varias personas. Usted lo sabe muy bien, somos varias personas las que se han estado dedicando a esto y creo yo que es un reconocimiento para todas las personas que integran la red y que, bueno, como resultado tenemos esta serie de actividades. Quiero empezar a hablar sobre un tema bastante esencial, que es el que tanto las autoridades, los medios de comunicación, los expertos, todo el mundo nos está diciendo que estamos en una fase de emergencia. Entonces, nos han estado diciendo a lo largo de semanas, días tras día, que hemos estado en una fase de crisis, tenemos que cuidarnos, tenemos que quedarnos en casa, tenemos que estar resguardados. Pues no es extraño, bajo esta condición de que estamos en una fase de emergencia, que la familia, la sociedad, las personas estén en emergencia, es decir, estén en crisis. Esto en parte es porque vivimos en una condición social bastante complicada y creo que la pandemia vino solamente a demostrar o de alguna forma a saltar a relucir las condiciones en las cuales hemos estado viviendo. El confinamiento nos obliga a confrontar las condiciones de vida que hemos estado viviendo antes de la pandemia. Por ejemplo, hemos creado estilos de vida bajo el consumo. Hemos creado una sociedad individualizada, atomizada, automatizada, que lo que sabemos es, o valemos en la medida de lo que sabemos hacer, pero en muchas ocasiones no entendemos lo que hacemos. Es decir, estamos construyendo individuos automatizados que se están dedicando a un proceso de solo hacer y replicar lo que se les dice que deben de hacer. En ocasiones nos hemos convertido en humanos enajenados que estamos buscando de forma constante el proceso de producción y consumo. Consumimos en exceso y estamos gastando demasiado los recursos. Hemos creado un estilo de vida basado en el consumo y en la inmediatez. Por lo tanto, esperar ha pasado de ser una virtud a ser un problema. Anteriormente se consideraba que quien tenía paciencia tenía una virtud. Ahora en la actualidad, quien espera parece ser que tiene un conflicto, parece ser que tiene un problema porque estamos viviendo en una sociedad de lo inmediato, de poca tolerancia a la frustración. Por lo tanto, somos capaces ahora de hacer multitareas y esas multitareas se han visto ahora como si fueran una virtud, cuando antes eran sinónimo de un problema de dispersión. Todo esto nos está generando una mayor individualidad y desigualdad que nos está generando al final que la marginación se esté acrecentando y se está de alguna manera de forma muy clara marcando en diferentes sectores. Todos estos elementos de vida que estábamos viviendo antes de la pandemia están marcando la forma en cómo se está viviendo la pandemia. Es decir,
No es extraño, por lo tanto, que tengamos actualmente en esta sociedad confinada personas que tengan sintomatología asociada a la ansiedad, a la depresión, personas con problemas de agresividad, con problemas para dormir, aumento de casos de violencia o aumento en el consumo de sustancias. Estábamos viviendo un proceso constante de automatización que no nos estaba favoreciendo el proceso de reflexión, la colectividad, el apoyo, generar redes de apoyo, generar espacios de compartir. Eso era algo extraño. Por lo tanto, ahora la sociedad se está viviendo, se está viendo obligada a construir algo que durante mucho tiempo hemos olvidado. Y eso está generando más complicación en vivir en un estado de confinamiento. Por lo tanto, el confinamiento nos está generando problemas mentales debido, primero, que hay personas que no tienen habilidad para manejar sus emociones. No construimos un contexto social que facilite el manejo adecuado de las emociones. Por lo tanto, han desarrollado un estilo de vida evasivo y el confinamiento los está obligando a pensar, los está obligando a reflexionar, los está obligando a cuestionarse. Por lo tanto, este confinamiento lo están viviendo con mucha ansiedad, con estrés, porque el confinamiento los obliga a hacer algo que no han desarrollado, una habilidad que aún no tienen. Existen personas que no tienen ingresos estables y viven al día. El confinamiento los deja en una situación de alta vulnerabilidad. Esto los lleva entonces a que las necesidades básicas no sean cubiertas. Bien lo decía Maslow en su teoría, si una necesidad básica no es cubierta, las necesidades superiores no lo serán. Por lo tanto, esperar que una sociedad respete un confinamiento, se mantenga estable, se mantenga ecuánime, se mantenga libre de problemas emocionales, cuando la principal necesidad, que es el alimento o la casa, no está cubierta, le estamos pidiendo demasiado a un extracto de la población que no tiene cómo enfrentar este confinamiento. Estamos favoreciendo como sociedad un individualismo competitivo. Ahora que necesitamos de los otros, que necesitamos apoyarnos, que necesitamos construir redes, tenemos que aprenderlo en un estado de aislamiento físico, lo que lo hace doblemente complicado. Existen familias que ya sufrían violencia en el hogar desde antes de la pandemia, por lo tanto, quedarse en casa 24 horas con la persona agresora está generando complicaciones en la dinámica familiar. Por eso no es extraño que el aumento de casos de violencia doméstica, de agresiones en el hogar esté aumentando. Los registros de denuncias telefónicas y denuncias sobre violencia en el hogar están demostrando que tenemos un problema significativo de violencia en el hogar debido a que el confinamiento, el estar cerca de la persona agresora todo el día, se está convirtiendo en un factor de riesgo. El temor generado por no confiar en nuestras autoridades, gracias a los años y años de mentiras y actos de corrupción, obliga a la población a tener que confiar en alguien que anteriormente desconfiaba. Por lo tanto, no es fácil que la sociedad de la noche a la mañana diga que voy a respetar y voy a obedecer a la autoridad que durante años ha estado de alguna manera desconfiando. ¿Por qué? Porque la sociedad se ha sentido traicionada por años de autoridades que han marcado pautas y han generado actos de corrupción de tal manera que tenemos entonces a una sociedad que se encuentra dividida debido a que una quiere confiar pero no sabe cómo y la otra no quiere confiar y al mismo tiempo eso le genera una sensación de soledad y abandono. Todo esto nos lleva a una sensación de desesperanza que como pueblo tenemos ante la capacidad de reacción de las autoridades. Es decir, existe entre la población en general la sensación de que no tenemos una autoridad que pueda responder en general. Y eso no solamente es en el pueblo mexicano, si lo compartimos con nuestros hermanos colombianos, argentinos, incluso los mismos europeos que ya han participado en sesiones anteriores, han manifestado temores y han manifestado desconfianza que nosotros en nuestro país hemos experimentado. Por lo tanto, se está observando que es una sensación global. Es decir, esta desconfianza a las autoridades no solo es una sensación que se está viviendo por parte del pueblo mexicano. La experiencia de vivir confinados se vive de forma diferente en cada una de las personas. Es una experiencia subjetiva que depende de las siguientes condiciones. Primero, seguridad laboral. Es decir, tu nivel de tensión va a aumentar si tú sabes que tu trabajo corre un peligro.
aumentará todavía más si no tienes la capacidad ni la manera de hacer que ese trabajo no se pierda. Es decir, esperar a que dependa de un tercero si tendrás o no un trabajo es un elemento de alto riesgo para tener altos niveles de estrés. Las condiciones del hogar. No todas las personas tienen los espacios suficientes para que cada uno de los integrantes tenga un espacio individual en donde quedarse, resguardarse y al mismo tiempo, estando dentro de casa, tener un espacio privado. El hacinamiento en muchos de nuestros hogares en México es grande, por lo tanto, espacios reducidos, casas pequeñas donde viven 4 a 5 integrantes de una familia que no fueron creadas para esos integrantes, pero que vivían en parte gracias a que la mayor parte del tiempo se la pasaban fuera del hogar. Ahora el confinamiento lo está obligando a vivir 24 horas en un espacio en el cual no está construido para la cantidad de personas que viven en ese espacio. El hacinamiento es un elemento bastante importante que está llevando a que tengamos una sociedad con niveles de ansiedad elevados. El no tener las herramientas necesarias para que los hijos puedan seguir y cumplir con sus obligaciones escolares. Es decir, si le sumamos a la situación de que estás en el riesgo de perder un empleo, le sumas el que tienes que contratar internet, le sumas que a lo mejor hubo padres que tuvieron que comprar un equipo de cómputo para que sus hijos pudieran seguir las actividades escolares, el hacer un gasto extra no programado para poder mantener la responsabilidad ante el proceso educativo de sus hijos les genera también un nivel de estrés elevado. La ubicación del lugar, así como también los lugares poco favorables para poder vivir. ¿Eso qué significa? Significa entonces que tenemos un problema donde hay sectores de la población que viven en zonas marginadas, alejadas de la ciudad, con pocos servicios, que solo demuestran estar confinados 24 horas durante los últimos 30 días, solo demuestra que eran lugares poco adecuados para poder subsistir. Entonces, tenemos que estas dinámicas, las condiciones socioeconómicas, no tener el recurso suficiente para poder subsistir durante el confinamiento, lleva a tener niveles elevados de estrés. La dinámica familiar influye e influye de forma significativa. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, familias que durante mucho tiempo han tenido violencia y entonces con el confinamiento la violencia se dispara. Relaciones poco nutricias en la dinámica familiar que con el confinamiento están generando que se compliquen. Diciembre parece ser que diciembre se va a convertir en un mes de nacimientos por la cantidad de embarazos que se están generando a partir del confinamiento. Pero también parece ser que diciembre se va a convertir en un mes de divorcios por la cantidad de conflictos que está generando la convivencia de estar en constante durante 24 horas con la pareja. Y quiero hacer una reflexión aquí. No es que el confinamiento esté haciendo las separaciones, sino que el confinamiento está de alguna manera sacando a relucir problemas que ya existían anteriormente y que no hay forma de evadirlos, que no hay forma de generar estrategias de evasión que anteriormente tal vez refugiándome en el trabajo, refugiándome en otras actividades, no enfrentaba una condición que era bastante evidente, pero para mí era complicada de enfrentar. También llevamos entonces que hay elementos individuales, es decir, estos confinamientos y el resguardo va generando miedo. La sociedad está viviendo con miedo y eso es bastante importante porque el miedo es una emoción natural, pero el miedo, cuando el cerebro identifica que estamos en un factor de riesgo, cuando el cerebro identifica que estamos en una situación vulnerable, se activa el miedo como emoción natural del ser humano. El miedo hace que los pulmones y el corazón se acelere, llevando oxígeno y aumentando la cantidad de energía que van a los órganos, particularmente a los músculos. Esto explica el por qué mucha gente en situación de contingencia se siente agitada. El miedo que vivimos en estado de contingencia genera que los vasos sanguíneos se contraigan y muchas partes del cuerpo generan un proceso de disminución de irrigación sanguínea, sobre todo los órganos que el sistema biológico considera que no son principales. Por lo tanto, el estómago y órganos reproductores dejan de recibir la cantidad de corriente sanguínea necesaria, reciben la mínima, digamos que para no generar un proceso de fallo y no tener un problema de salud grave, reciben una cantidad de irrigación sanguínea mínima, pero no la suficiente.
esta disminución de sangre en estos órganos genera problemas, por ejemplo, de mareo, náuseas y sensación de debilidad. Por eso tenemos personas que en estado de confinamiento dicen que vomitan constantemente, se han sentido mareadas o que les falta fuerzas y se sienten con un nivel de cansancio extremo. Sentir miedo durante tantos días genera que el cuerpo, aunque esté sentado, si la persona se la pasara permaneciendo 7, 6 horas viendo el televisor, con la cantidad de información y sobreinformación que tiene, generando más temor y generando preocupación, esa persona, a pesar de estar sentada, por dentro, su sistema nervioso está trabajando al 100, está trabajando al tope. Por lo tanto, aun aunque aparentemente esta persona no está trabajando y no se está esforzando, internamente su sistema nervioso puede estar literalmente agotado. Y eso explica por qué hay personas a lo largo de este confinamiento se sienten agotados y dicen, ¿por qué? Si realmente no estoy haciendo mucho, pero me siento muy cansado, porque por dentro su cuerpo está reaccionando con alto nivel de energía. Los esfínteres se ven afectados de forma general, la vejiga se puede relajar y esto genera que algunas personas pierdan el control de esfínteres. En niños se presenta algo llamado enuresis, es decir, algunos niños pueden presentar sintomatología como orinarse en la cama. O también puede presentarse la encopresis, que es defecar en los calzones. Y entonces vamos a tener niños que debido a este miedo y esta ansiedad pueden presentar un día que amanecen orinados en la cama o que su calzoncito, su ropa interior, puede tener restos de heces fecales. Y este es un evento que aparece a partir de este nivel de estrés. En los adultos se presentan problemas de erección o incluso baja de líbido y deseo sexual. Esto explica el por qué hay personas en confinamiento que dicen que a partir de que están en confinamiento, el deseo sexual y el interés por una práctica sexual ha disminuido de forma activa, de forma significativa. Se inhiben las glándulas lagrimales y lo que produce la saliva, por lo tanto esto genera deshidratación. La deshidratación puede generar altos niveles de altos dolores de cabeza, lo que nos puede llevar a tener personas en estado de confinamiento que presenten a la deshidratación, al aumento del ácido láctico, al aumento del ácido úrico, dolores musculares intensos. Los niveles de estrés elevados van a generar niveles de ácido láctico, gástrico y ácido úrico, niveles elevados, que lo que van a generar en el cuerpo son alteraciones. Se van a procesar de una manera dañina al cuerpo, lo que van a generar dolores. Las personas van a empezar a manifestar, por ejemplo, dolor estomacal, dolor en la boca, el estómago, dolor en la espalda, dolor en el cuello o problemas para el dormir, que eso también se da por pensamientos obsesivos. Tenemos algo que también se da, que es la dilatación de las pupilas o visión de efecto de túnel. ¿Esto qué significa? En personas con un nivel de temor extremo, en estados de confinamiento, pueden llegar a generar un síndrome de ceguera parcial o un síndrome de sordera parcial. No es un síndrome común, pero se puede llegar a presentar. E incluso hay personas que en estado de confinamiento han llegado a generar el síndrome similar a lo que experimentan las personas que han sido ingresadas a un reclusorio. El síndrome de reclusión puede llegarse a presentar en personas de estado de confinamiento. Todo esto, ¿por qué se da? Se da porque al final el cerebro se encuentra en una fase de alarma. Esta fase de alarma está activando órganos, mente, cuerpo, de tal manera que se encuentra siempre a la expectativa. El cuerpo no está creado para soportar grandes cantidades de fase de alarma, no está creado para soportar grandes cantidades de sustancias químicas segregadas a ese nivel durante tanto tiempo. Por eso es que los problemas de salud mental en este momento de confinamiento son significativos. Ya para cerrar mi participación, es importante esto porque esto refleja el por qué se han disparado las llamadas de intervención en crisis a SALME, por ejemplo, en la línea COVID del CUCS, que es una línea que está atendiendo intervención en crisis a la población también, ha manifestado cómo es recurrente la solicitud en la solicitud del servicio en crisis. Y un detalle bastante importante, ahorita estamos en una fase de alarma
Después de la fase de alarma viene una fase de sobreadaptación. ¿Qué significa esto? Que va a llegar un momento en donde el cuerpo va a empezar a agotarse. Si la fase de alarma se extiende demasiado, la fase de agotamiento va a empezar a aparecer aún en fase de contingencia. ¿Esto qué va a generar? Problemas somáticos y problemas mentales graves a tempranas edades, porque el cuerpo no está construido para eso. Esa fase de sobreadaptación puede generar conflictos emocionales a largo plazo. En lo personal, no estamos preparados para esto. No, los libros creados y escritos hasta ahorita nos pueden ayudar a preparar estrategias, pero esto que vimos es nuevo. Por lo tanto, tenemos que ir construyendo sobre la marcha estrategias que nos puedan ir ayudando a que la población pueda mitigar tantos males. Yo me atrevo a pensar que el disparo de trastornos de personalidad, de trastornos de ansiedad, será significativo después de la contingencia, como se ha demostrado teórica y estadísticamente que después de etapas de conflicto o de guerras, el aumento de trastornos de personalidad, de ansiedad y el estado de ánimo se duplican o en ocasiones se triplican. Esto es importante porque entonces tendremos que preparar a los profesionales de la salud y tenemos que preparar al sistema de salud para la cantidad de problemas que se puedan presentar en la población, no en un mes, me atrevo a pensar que incluso dentro de un año. De mi parte es todo, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Mario. Como siempre, muy atinados y un mundo nuevo para nosotros. La verdad es que nos deja con más, como dirían los güeritos, un heavy heart, con un poco de dolor en este tema. Pero bueno, muy importante de nuestra parte. Le paso el micrófono al maestro Alejandro Góngora, que nos va a dar su ponencia. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, moderador, consejero. Quiero, en primer punto, agradecer la invitación y felicitarlos por doble cuenta a la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, al Consejo de la Judicatura, a MAVA México por este gran esfuerzo que están haciendo en una época y en un tiempo complejo para todos. Espero estas ponencias nos den un poquito más de luz, de reflexión acerca del tema que estamos viviendo. Mario lo comentó muy bien en ese momento. Tenemos hasta cierto punto un estado de alarma emocional. Hay muchísimas familias que están en confinamiento. Y la segunda felicitación es a todos los compañeros, incluso los del panel, los compañeros Noel, Marcos Pablo, Janet, Noel, que son profesores hoy en su día. Felicidades a todos, a los que nos acompañan al auditorio. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero ser muy breve, trataré de ser muy conciso acerca del tema que estamos actualmente viviendo como tema de pandemia, un tema que tiene elementos internacionales, tiene contextos que me parece podemos ir abordando y cómo estos contextos nos pueden dar herramientas para poder prevenir, combatir este tipo de circunstancias que tenemos actualmente en nuestro país. Pero para ello se necesita un ejercicio, el cual voy a realizar y luego terminaré con el entramado jurídico que actualmente el Estado mexicano contempla para estas circunstancias. Bueno, primero que nada, comentar que la pandemia actualmente que tenemos como SARS-2, COVID-19, coronavirus, conocido por todo el mundo, nació en un país con ciertas restricciones en derechos humanos. A la comunidad internacional le hace ruido las restricciones en redes sociales, en internet, que tienen los países asiáticos, sobre todo China. Por ello, el coronavirus se da a conocer a través de un extranjero, a través de una red social como WhatsApp. Fue el primero que sacó fuera de este estado la situación de pandemia, en particular de la ciudad de Wuhan. Y a partir de ahí, China ya no le quedó otra más que reportar el tema ante la Organización Mundial de la Salud, y de ahí se generó una serie de circunstancias hasta enero, me parece que fue reportado, cuando desde noviembre, octubre, por ahí ya tenían los primeros brotes. Y bajo este esquema, el Foro Económico Internacional, que cada año sesiona a través de líderes políticos, sociales, empresariales, organizaciones
internacionales, civiles, esquematizó estos riesgos, como cada año lo hace, y a partir del 2007, que más o menos se tiene registro de esta informe global de riesgos, los primeros 10 años de la década eran las crisis económicas, las crisis sociales. Hoy, a finales de la segunda década del siglo XXI, la principal crisis o las primeras 3 principales riesgos que el Foro Económico Mundial advirtió a la gobernanza y a la gobernanza internacional fueron 3 en particular. Fue el cambio climático, a partir de ahí la pérdida de biodiversidad y sobre todo que pudieran generarse una serie de influencias y de virus que puedan mutarse por la condición de que estamos depredando la biodiversidad, y es a raíz de una teoría que se da por ahí de que este virus nace por la ingesta de un roedor. Bien, a partir de ahí, de esa agenda mundial de riesgos, es importante comentarlo, que muchos países se prepararon, no tenían digamos, el impacto que iba a generar todo esto, y generaron ciertas restricciones. Unas de ellas fueron el no salir, el no deambular, el no transitar. Ellos sí, sobre todo los países de Europa, los países de Asia, lo hicieron tajantemente. Cortaron incluso ciertos vías de comunicación o redes sociales para justamente no generar ese estado de alarma que hace un momento nos comentaba Mario, a través de falsa información. Estos países lo generan de esta forma, tienen el medio jurídico constitucional para hacerlo a través de un decreto presidencial o ministerial, como ciertas entidades en Europa, como toda la Comunidad Europea. Otros países fueron más laxos. Estados Unidos, me parece que con todo y su bagaje constitucional y las enmiendas, no tomó a consideración estos esquemas, y bueno, conocemos la circunstancia que están viviendo actualmente. Sin embargo, los Estados Unidos cuentan a través de eso con una ley, particularmente en materia de salud, que es el FEMA, por sus siglas en inglés, donde a través de una crisis sanitaria, bueno, restringen muchísimos derechos. Entre ellos también está el de la libertad de tránsito, está también el de poder consumir en vía pública, o bien restringir ciertos productos como son los no esenciales que tan debatido está hoy en día, como los vinos, cigarros, etcétera, etcétera. Y bueno, garantizar los servicios más básicos como lo es el agua, lo regulan, los servicios personales como puede ser de higiene, regulan el alimento para que no exista una escasez, debido a que ellos sí contemplan el cierre completamente de vías de comunicación. Ya entrando un poquito en lo que ve al Estado mexicano, siempre hemos tenido la complejidad de, digamos, establecer un diagnóstico, de establecer una agenda de riesgos sexenio con sexenio. Esto lo digo a nivel nacional, lo digo como el entramado que el titular del Ejecutivo debe realizar al entrar a su gestión a través de un Plan Nacional de Desarrollo, o quizás de la misma Consejo de Seguridad Nacional, que debe de incrementar la agenda y hacer una metodología de amenazas y riesgos, considerando de todo punto, ¿no? Generalmente siempre nos hemos enfocado como la principal amenaza al Estado mexicano, el crimen organizado, y últimamente también al lavado de activos, pero dejamos de fuera muchas circunstancias, dejamos migración, dejamos el tema de pandemias. Hoy lo estamos viendo, que no fue una política articulada o no de muy buena comunicación a nivel nacional. Pero bueno, con esto quiero comentarles acerca de una pregunta que me han hecho muchos colegas, incluso varios estudiantes. Me decían, bueno, ¿y por qué no invocar el 29 constitucional de una buena vez, el estado de excepción? Se ha generado muchísimo debate en diversos medios, en diversos personas que contemplan la ciencia jurídica, y así también en varias columnas de los medios de comunicación, escritos sobre todo. Bueno, el 29 constitucional tiene un principio muy fundamental. Este se puede hacer valer en el estado de excepción cuando los instrumentos del Estado en este momento han sido rebasados por un tema de alteración a la paz,
de una posible invasión, o bien también de un tema de pandemia o riesgo sanitario. En este caso me parece, y creo que todos podemos llegar a la conclusión que el riesgo sanitario a cierto punto es contenido por autoridades en el sentido de estar dando el servicio, el abastecimiento. Hemos visto que varios hospitales todavía garantizan el derecho a la salud en el sentido de que tienen disponibilidad de atención. No ha sido todavía el escenario que se planteaba en un estado de alarma, como decía mi compañero Mario, de tener personas en calle completamente contagiadas, o que quizás lo que sucedió en la ciudad de Ecuador, donde tenían que sacar a las personas fallecidas por COVID. Aún no estamos en esa situación. Honestamente, creo que México no va a llegar a esa circunstancia. Por lo tanto, de momento se está garantizando el servicio. Cierto que hay entidades del país con mayor capacidad para ello. El gobierno federal aporta y ha tenido una constante comunicación con cooperación internacional, con diplomacia, que ha sido la llegada de ventiladores, la compra de insumos. Entonces, me parece que el 29 constitucional no es de momento una circunstancia que tengamos que evocar como Estado mexicano. Sin embargo, el 29 constitucional, si fuera el caso, no cuenta todavía con la reglamentación apropiada, con la metodología apropiada para poder invocarlo. Refiero a que en octubre y junio del 2013 ya había dos propuestas por el Congreso de la Unión acerca de poder reglamentar este apartado constitucional. Lo que trataba de evitarse era que se hubiera un acto discrecional del Ejecutivo que por conveniencia política lo pudiera invocar, y la otra que su misma naturaleza política ante el fallo de un poder judicial federal o incluso de los estados pudiera también evocarlo. Bueno, se trataba de que poder realizar una metodología acorde. Para ello quedó meramente en propuesta, no se dictaminó, aún quedan esos vacíos del 29 constitucional, pero con todo y ello, la política de Estado que fue restringir a través del convencimiento, vamos siendo honestos, de diferentes medios oficiales de comunicación, como lo fue los ya conocidos, ¿cómo se llama? Estas mañaneras del presidente, aquí en lo particular también del gobernador, a través de sus redes personales, de los actos administrativos del Diario Oficial de la Federación y del periódico oficiales de cada estado, a través de un convencimiento generaron estas restricciones de conciencia, de no estar en convivencia, saliendo. Sí hubo actos administrativos en los que se cerraron varios negocios que no fueran esenciales, pero me parece que era algo hasta cierto punto consciente, necesario, para evitar la mayor propagación que se podía. En ningún momento se restringió la libertad de comunicación, en ningún momento se restringió el libre tránsito. Por el contrario, me parece que en algunas situaciones estaba plenamente comprobado que hubo conciencia por parte de la sociedad de no tomar estos riesgos. El otro punto es que en todo momento se respetaron y se respetan los derechos humanos más consagrados para la persona, tal cual lo marca la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en seguir respetando el derecho al reconocimiento de la persona jurídica, el derecho a la vida, a la integridad. Obviamente en México no tenemos esas circunstancias de la prohibición o de la esclavitud. Siempre hubo un trato digno a la persona, el principio de legalidad, de retroactividad, de la libertad de conciencia, la protección de familia, de niños, de género, el derecho a nacionalidad y el derecho a los derechos civiles y políticos. Me parece que esos derechos siguen consagrados. Repito, en ningún momento en el Estado mexicano, ni siquiera en el Estado de Jalisco y otras entidades hubo una restricción tan severa como pudiera invocarse en un 29 constitucional. No obstante que los instrumentos del Estado me parece que están funcionando de forma concreta, cierto, con ciertas limitaciones para no propagar este virus, y que la misma gente que pudiera trabajar en estas instituciones o centros garantizara el servicio de todo esto. Los suministros no fueron como se alarmaban por ahí, que íbamos a perder el suministro de agua, que se iba a perder
el suministro de energía eléctrica, el suministro de alimentos, no sucedió así. Libre tránsito por carretera para otorgar estos suministros fue el ideal, fue racionado. Y todo esto me parece que despeja un poquito, espero que despeje un poquito la duda que había si había una vulneración de nuestros derechos más esenciales. Creo que de momento no ha existido gran circunstancia. No quiero también obviar que en ciertas partes de la República, sobre todo en los municipios, en regiones más complicadas, sí ha existido un cierto abuso por parte de elementos de seguridad en el que han tenido que usar una fuerza quizás a veces desproporcional para poder dialogar con una persona, bueno, intentar dialogar con una persona y que estas fueron retenidas bajo una circunstancia administrativa. El otro esquema jurídico que quería comentar acerca de este esquema que estamos viviendo es la prerrogativa que tiene el titular del Ejecutivo, así como los gobernadores y casi en todas la Ley General de Salud, hablando de materia general, en su artículo 134 y 404, menciona que el titular del Ejecutivo Federal puede otorgar las prerrogativas a los gobernadores, incluso él puede presidir el Consejo de Salud General y los consejos de epidemiología general, por lo cual también a través de estos consejos el Ejecutivo puede emitir circunstancias administrativas o bien delegar la responsabilidad a los secretarios de salud. Lo mismo puede ocurrir en el estado de Sonora, que así lo hizo, el estado de Jalisco, que así lo hizo, la misma Ciudad de México, que así lo hicieron. En el caso de Jalisco, se cuenta con una ley propia en el estado, más el respaldo de la ley general, el cual también otorga plenos facultades al titular del Ejecutivo para generar las circunstancias administrativas que considere pertinentes acerca del tipo de restricciones que puede tomar para enfrentar las epidemias y las pandemias. Bien, en el marco de derechos humanos me parece que hasta cierto punto, y espero que así transcurra lo que va en la pandemia, no se han visto vulnerados ciertas circunstancias y derechos primordiales a los cuales no solamente el Estado mexicano salvaguarda, sino que también por ampliación constitucional de convencionalidad, los derechos y tratados internacionales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención para los Derechos Civiles y Políticos quedan debidamente resguardados. Cierto que la recuperación en ciertas restricciones será gradual, será un poco compleja y es cuando todos también tenemos que entrar en un poquito de conciencia. Bien, por lo tanto es mi participación. Espero más adelante tener la oportunidad de volver a charlar con ustedes. Cierto que pareciera que vivimos en un stand-by, en un tiempo, como dicen los deportistas, en un fuera de tiempo para poder continuar con nuestra vida normal y desde luego adaptarnos a la nueva normalidad en el campo social, económico, jurídico y desde luego también de salud. Muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias, Alejandro. Muy interesante la plática de comparar a México con su realidad en estos momentos y cómo se aplicó la materia de derechos humanos. Antes de pasar con el doctor Marcos, quisiera recordarles que la semana que entra vamos a estar con capacitaciones y con foros abiertos en materia mercantil y civil para que se puedan conectar, como lo han estado haciendo. Vamos a tener expertos de varias partes de la República y son temas muy interesantes. Ya será dando a conocer los ponentes y los temas específicos. Es nada más para que recuerden que esta capacitación continúa vigente y estará abierta toda la semana que entra todavía. Ahora sí, le doy la bienvenida al doctor Marcos, que es una delicia oírlo siempre hablar. Adelante, Marcos, por favor. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Me uno también al agradecimiento de MAVA, del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, el Supremo Tribunal de Justicia y obviamente a la Red Internacional de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario. A mí me gustaría
a la luz del tema central de este panel científico académico, llevar a cabo, presentar 7 reflexiones sobre el COVID-19 y los derechos humanos. Entonces, mi primera reflexión tiene que ver con la crisis propiamente dicha, con la pandemia. Es decir, estamos ante una catástrofe que no respeta fronteras ni soberanías nacionales y que se considera por diversos tratadistas y expertos como la peor crisis de la humanidad después de la segunda conflagración mundial. Se acaba de conmemorar el 75 aniversario de la finalización de este conflicto armado que arrojó, entre otros, un saldo de aproximadamente 60 muertos y desaparecidos, y que dio origen a delitos de derecho internacional de naturaleza imprescriptible, como por ejemplo los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio, considerado como el crimen de los crímenes. ¿Y por qué hablamos de catástrofe? Por un lado, por el alto nivel de letalidad, es decir, de defunciones producto de esta pandemia, las secuelas que dejan a quienes lograron superarlas, es decir, con problemas de salud, incluso porque estamos hablando de un virus totalmente desconocido que afecta a diversos órganos, incluso para aquellos que logran sobrevivir al tratamiento, y destrucción irreversible de economía. No hay una economía en el mundo que salga bien parada después de esta crisis. Por lo tanto, en mi humilde opinión, el coronavirus en México debería definirse como la principal amenaza a la seguridad nacional, ¿no? Y por tanto, destinar todos los recursos y las energías del Estado para su atención. Por ejemplo, una cosa son las estadísticas oficiales que nos ofrece el subsecretario de Salud Pública, el doctor Hugo López-Gatell, y otra es la realidad. Por ejemplo, el día de ayer, un grupo de matemáticos de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional, a través de un modelo matemático, demostraron que es muy probable que en México sea 1 millón el número de personas con COVID-19, ¿no? Y de alguna manera lo estamos viendo, o sea, vemos el contraste entre el discurso político y la realidad. Estamos observando, por ejemplo, cómo se han colapsado los hospitales en Ciudad de México, en el Valle de México, cómo los panteones e incluso los hornos crematorios en Ciudad de México, hay 22 hornos crematorios que ya no dan abasto. Es decir, hay una realidad que contrasta absolutamente con las estadísticas y la información oficial, lo que ha llevado inclusive a que hasta ahora que los medios de comunicación masiva de alguna manera, digamos, respetaban al gobierno, hoy cada vez se alzan voces más críticas, y eso se puede constatar inclusive en las noticias, en la televisión, radio y en prensa, ¿no? Bueno, la segunda reflexión que quería yo decir es que hay que reconocer que la mayoría de los países del orbe no son democráticos. Es decir, el Estado de Derecho es, digamos, una construcción de Occidente que surge de los dos grandes movimientos revolucionarios de fin del siglo XVIII, es decir, de la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Y la verdad es que si la mayoría de los países del mundo no se rigen bajo sistemas democráticos de gobierno, ni respetan los derechos humanos, ¿no? También la mayoría de los países del mundo, por ejemplo, no acepta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, es decir, no han ratificado el Tratado de Roma y por tanto no están sujetos a su jurisdicción, ¿no? Ahora, hay que reconocer que frente a una crisis de esta envergadura, no ser democrático y no respetar precisamente los derechos humanos puede llegar a ser una ventaja objetiva, por ejemplo, para establecer un cordón sanitario de manera coercitiva y evitar la propagación del coronavirus, ¿no? Eso explica los bajos números que se han presentado en China y, bueno, siguiendo un poco a quien me antecedió en el uso de la voz, el maestro Alejandro Góngora, esto hizo posible, por ejemplo, que Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes,
se estableciera un cordón sanitario que evitó que se propagara este virus, ¿no? Tercera reflexión. No tenemos que perder de vista que el derecho a la vida es el más sagrado de los derechos humanos, ya que mantenerse vivo es, digamos, el requisito para el goce del resto de los derechos humanos, ¿no? De los derechos fundamentales. Pero frente a una situación excepcional como esta pandemia, se imponen respuestas excepcionales por parte del Estado. Una de ellas es el confinamiento, es decir, obligar a la población a mantenerse en sus hogares para evitar que aumente el número de contagios y por tanto se colapse el sistema o el sector salud. Y para ello entonces se deberán sacrificar otros derechos humanos para preservar este derecho a la vida, ¿no? Mediante la suspensión o restricción de estos derechos humanos, ¿no? Como también ya se señaló anteriormente, ¿no? Lo que pasa es que en un Estado de Derecho, justamente el término es Estado de Derecho, estamos hablando de un Estado subordinado a la ley, habrá que ajustarse a derecho, ¿no? Y entonces lo que nosotros observamos es que las respuestas gubernamentales han sido diferentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de países que yo llamo de jure o con respuestas prolijas. El caso de España es muy claro, el presidente Sánchez ha tenido ya en varias ocasiones que recurrir al Congreso para poder obtener la ratificación de un Estado anterior al de excepción, pero que restringe ciertos derechos humanos para mantener de manera, vamos a decir, obligatoria a la gente en confinamiento. Lo mismo el caso de Chile. En Chile el Congreso declaró el estado de excepción y por tanto eso también allana el uso de las Fuerzas Armadas bajo un manto de protección legal. Pero tenemos el caso de Argentina, donde mediante un decreto presidencial se ha obligado a la población a mantenerse en sus hogares, pero no se ha declarado el estado de excepción, ¿no? Y creo que también es el caso de México, ¿no? México, que presenta toda una serie de contradicciones, la ausencia de una estrategia clara. Y bueno, si bien yo coincido en que aquí, por ejemplo, el confinamiento no es obligatorio, la verdad es que los efectos que esto va a traer aparejado van a ser devastadores y van a vulnerar el más sagrado de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, sobre el cual vamos a regresar más adelante. Cuarta reflexión. Considero yo que justamente las medidas por parte del Estado deberían ser de carácter obligatorio, con sanciones ante su incumplimiento. Si el Estado ejerce el monopolio legítimo de la fuerza, habrá que contemplar incluso, como en países como Chile o como en España, multas e incluso privación de la libertad. Y creo que esto es particularmente vigente en países como México, que no se caracteriza precisamente por una cultura de la legalidad, es decir, de que domine un escenario de convicción de que la ley debería ser la reguladora de la vida social y que por tanto hay que respetarla y hacerla respetar. Miren, lo vemos incluso en el estado de Jalisco, donde el gobernador decidió adoptar medidas propias y la verdad es que al principio, cuando fueron de naturaleza voluntaria, se estima que aproximadamente el 60% de la población no respetó la cuarentena e inclusive se fueron de vacaciones, se movilizaron hacia la costa, particularmente durante Semana Santa y Pascua. Quinta reflexión, creo que ante una situación de crisis como la que atravesamos, un requisito fundamental es el de la unidad nacional, es decir, la necesidad de búsqueda de consensos y de decisiones colegiadas. Bueno, en contraste observamos el caso de Brasil y de México, donde hay divisiones e incluso confrontaciones entre el gobierno central y las entidades federativas. Esto yo creo que es pernicioso y no suma, sino que por el contrario resta y da el traste con este requisito que considero yo es fundamental de unidad nacional, ¿no? Los mensajes por parte de las más altas autoridades deberían ser claros, deberían generar conciencia sobre la población, sobre la letalidad de este virus,
y bueno, esto entra en contradicción con declaraciones tales como estamos viendo la luz al final del túnel o estamos domando la pandemia. Son, digamos, mensajes contradictorios que poco abonan a generar esta conciencia sobre la necesidad de mantenerse confinados y evitar la propagación de la pandemia. Sexto, bueno, el derecho a la salud es un derecho humano de segunda generación que está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y yo creo que este derecho a la salud debería comenzar por los propios operadores del sector salud, ¿no? Y del sector seguridad, que son la primera línea que tiene el Estado para enfrentar esta pandemia sin antecedentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que por lo menos uno esperaría que el Estado le garantice a los médicos, a las enfermeras, a los camilleros, a la gente a los policías, a los militares, insumos protectores para preservar su propia salud. Y hemos observado que ya hay un gran número de médicos, enfermeras y policías que han fallecido por no tener estos insumos o por carecer de estos insumos básicos. Séptimo, y ya para finalizar, evidentemente hay que establecer prioridades, particularmente en la asignación de recursos, ¿no? Los insumos sanitarios, México reaccionó tardíamente, hay que decirlo. México salió al mercado a conseguir insumos sanitarios cuando ya los habían adquirido los países de la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? No hay suficientes, por ejemplo, ventiladores artificiales que son, digamos, básicos para la atención de las personas que adquieren este virus. Entonces, evidentemente que acá se habló también, hay que garantizar la satisfacción de las necesidades básicas a la población que vamos a obligar a mantenerse en casa, alimentos, agua, fundamentalmente. Y bueno, y hay una serie cuando hablamos de asignación de recursos, estamos hablando de lo que los economistas denominan el costo de oportunidad. Por ejemplo, se ha hablado mucho sobre la necesidad de repatriar connacionales que se encuentran en el extranjero. ¿Cuál es el costo de oportunidad de destinar recursos a repatriar a un connacional en lugar de destinarlo a otras prioridades, como sería la atención a la propia población residente en México? Y la verdad es que me da la impresión de que hay colegas que se han quedado con un pensamiento anclado en noviembre o diciembre del año pasado. Por ejemplo, me llama la atención que hay muchos académicos y defensores de derechos humanos que insisten mucho sobre el peligro en las prisiones o en el sistema penitenciario de propagación de este virus, pero nada dicen, por ejemplo, de las personas que viven en asentamientos irregulares, que en Brasil se conocen como favelas o en Argentina como villas de emergencia o villas miseria, donde también la población se encuentra hacinada. Estamos hablando de ciudadanos que no han quebrantado ningún derecho y que merecen una atención prioritaria. Recapitulando ya para finalizar, ¿no? El COVID-19 claramente importa un desafío a los derechos humanos, particularmente teniendo en cuenta que nos encontramos frente a una crisis que probablemente, de acuerdo con los científicos más reconocidos, se va a extender por 18 meses más, mínimamente, porque se necesita un año para desarrollar la vacuna y se habla de 6 meses más de prolongación de lo que algunos han denominado olas, es decir, de rebrotes, porque incluso en Wuhan, donde se había logrado establecer un cordón sanitario y combatir eficientemente al virus, hoy nuevamente hay rebrotes, al igual que Corea del Sur, que es otro de los países que se presenta como un ejemplo de buenas prácticas. Por su atención, muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Procederemos ahora a las preguntas que se han estado formulando, que los invito todavía a seguirlas haciendo. Tenemos buen tiempo, tenemos buena oportunidad y hay que aprovechar a nuestros ponentes. Cuando esta pregunta es abierta para todos ustedes, son 2 preguntas.
La primera es, ¿cómo se vislumbra en México la seguridad nacional si se prolonga el confinamiento? Y además las políticas públicas del gobierno federal que han implementado no han sido las mejores al maquillar datos. Tomando en cuenta que al parecer en octubre se habla de un rebote, es una pregunta, es decir, ¿cómo vemos a México ahí? Y la segunda es, ¿qué opinión tienen de la ley de amnistía? ¿Es una amenaza o una oportunidad? El que quiera contestar, por favor, solo Marcos. Muy bien, gracias. Bueno, nosotros ya dijimos que desde nuestro particular punto de vista no hay una estrategia clara del gobierno federal. Yo vislumbro un escenario similar al de Brasil. Brasil hoy por hoy es el país que presenta el mayor número de contagios, el mayor número de defunciones. Yo creo que para allá vamos, ¿no? Porque justamente no se ha declarado el estado de excepción. El confinamiento no ha sido obligatorio y además ha habido contradicciones en el discurso oficial que han generado confusión en la población. A mí me da la impresión de que la mayoría de la población en nuestro país no es consciente de la gravedad de la situación que se enfrenta, de la letalidad del virus. Y bueno, y estamos preocupados porque observamos un reciente decreto presidencial que habilita o faculta a las Fuerzas Armadas para apoyar a la Guardia Nacional. La verdad es que hablando, digamos, en términos llanos, es la misma gata revolcada, ¿no? Porque la Guardia Nacional en realidad son militares y marinos que han sustituido el uniforme por el de la Guardia Nacional, pero digamos, hablando de derechos humanos, la verdad es que la actual administración ha logrado lo que ni siquiera Felipe Calderón durante la llamada guerra contra el narcotráfico pudo obtener, que ha sido la carta blanca para el uso de las Fuerzas Armadas. No sé si esto sea también una señal de que en el futuro el gobierno central utilizará a las Fuerzas Armadas para reprimir descontentos sociales o para imponer medidas de tipo coercitivo. Esa es mi humilde opinión. Alejandro y luego Mario, por favor, para contestar. Bueno, en ese sentido, en su momento, el filántropo Bill Gates comentó en algún momento que había que aparejar de la infraestructura de salud, de la infraestructura de Fuerzas Armadas por la rápida respuesta que se pueda dar ante un contagio masivo, descontrolado, y creo que el Estado mexicano, como dice ahorita el doctor Marcos Pablo, con este acto que generó el presidente, tal vez quiera aparejar el sistema de seguridad al de salud, en el sentido de poder generar un mayor control si esto tuviera que llegar a un extremo más complicado. Por el otro tema de la ley de amnistía, que por ahí alguien preguntaba, extendió el tema de amnistía. Hoy, por ejemplo, en el sentido de que lo hicieron o se generó, mejor dicho, para que aquellas personas que estuvieran confinadas no fueran a estar contagiadas. Sin embargo, la ley de amnistía no contempló a los grupos vulnerables en este sentido. Contempló la amnistía para esquemas de aborto, para homicidio por razón de parentesco, para los robos simples, sin violencia, para comunidades indígenas, delitos contra la salud, siempre y cuando se demuestre la vulnerabilidad de la persona y que era, como dice tal cual la ley, que vivía en condiciones de pobreza. No se contempló tal cual para liberar a las personas que estuvieran en algún riesgo de contagio de COVID. Sin embargo, eso el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales y un mismo juez de causa lo puede considerar en su momento. Me parece que el tema de seguridad nacional, insisto, y vuelvo a reiterar que el Estado mexicano necesita una metodología más concreta para poder diagnosticar, mejor dicho, para hacer diagnósticos en materia de riesgos, en materia de amenazas. Como tal,
le hemos batallado, yo creo que 20 años en eso, si no es que más. Siempre nos vamos con la finta que el principal problema en México es el flagelo de la delincuencia, pero esta se puede combatir también desde varias aristas, y uno de ellos es los temas de salud, los temas del cambio climático y también de biodiversidad. Aquí el tema es que México a veces hace diagnósticos o a veces hace esquemas solamente internos, no tiene el contexto general. Por ejemplo, este tema de pandemia creo que se pudo haber abordado desde principios de enero por el Estado mexicano. Hubo estados de la República que se adelantaron, incluso al mismo presidente de la República. Entonces, me parece que sí debe de haber una infraestructura más concreta en un Consejo de Seguridad Nacional que implique no solamente el tema de delincuencia, sino también de soberanía y de control de riesgos. Mario, ¿quisieras comentar algo? Le abrimos el micrófono. Sí. Gracias. Yo creo que, bueno, basándonos en un tema o técnicamente en la palabra de crisis, crisis significa peligro y oportunidad al mismo tiempo. Por lo tanto, considero que tenemos dos oportunidades importantes. Una es el proceso relacionado a lo que mencionaba Alejandro, que es la gestión de riesgos. Es decir, no solamente en tema de seguridad, en general, el proceso de gestión de riesgos en nuestro país es muy deficiente en muchas instituciones o en muchos contextos. Creo que se viene una oportunidad muy grande para crear cuerpos, organismos profesionales especializados en gestión de riesgos. Es un tema muy relevante. ¿Por qué? Porque pareciera ser que la estrategia más común utilizada es poner profesionales que son buenos a lo largo de su trabajo cotidiano a generar decisiones en gestión de riesgos, y la gestión de riesgos requiere una preparación y una capacitación especial. No por ser bueno en tu trabajo cotidiano serás un excelente tomador de decisiones ante una crisis. Se requiere su formación, y esto también me lleva a una oportunidad en el sistema de salud. Considero que a partir de la pandemia viene una serie de preguntas que se tienen que analizar. Por ejemplo, no sabemos qué va a pasar con las mujeres embarazadas que tienen COVID y si sus hijos nacerán con alguna indicación o nacerán con alguna complicación a partir del COVID, por ejemplo. No sabemos si el COVID va a tener una consecuencia a largo plazo en quienes ya lo tuvieron y si habrá algún tipo de afectación. Algunos estudios que no son concluyentes refieren que hay afectaciones en el sistema circulatorio de carácter grave que serían irreversibles. Entonces, yo creo que hay ciertos temas que todavía no hemos medido. Creo que todavía no nos ha caído el 20 de las consecuencias que nos ha generado, y todavía no nos hemos dado cuenta hasta dónde esto nos va a cambiar en el contexto social. Creo que hasta cierta forma es un poco apresurado decir que tenemos todos los recursos para eso, porque desde mi humilde punto de vista todavía no tenemos un análisis claro de cuáles son las repercusiones a corto y mediano plazo de esto. La mayoría de las repercusiones se han basado en economía y muy pocas veces en salud y en temas social. Considero que a partir de la pandemia la marginación, la desigualdad de género se va a acrecentar, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay fenómenos sociales que a partir de esto van a ser más evidentes. La gente que estaba a punto de generar o de recibir equidad, creo que se va a retrasar avances en algunos extractos sociales, incluso de años. Por eso es importante vuelvo a repetir, ese proceso de gestión de riesgos e ir tomando decisiones conforme se vayan generando y vayan apareciendo nuevas consecuencias. Muy amable, muy amable. Gracias, maestro. Voy a dar otra pregunta para el que desee contestarlas, para cualquier ponente. Nos comentan, ¿existen repercusiones en los derechos humanos de las personas que trabajamos de forma independiente? Ya que existe una crisis económica, ¿cómo se garantizará la adquisición de una canasta básica si las autoridades nos tienen en nuestros domicilios sin laborar? La pregunta prácticamente es, ¿cómo es la violación a mi derecho humano a trabajar con el impedimento que tengo yo para trabajar? Bueno, si existe, me comenta por ahí que es trabajo independiente, ¿cierto? Sí. Bueno, como trabajo independiente me parece que sí debe acogerse a los lineamientos que están
generando el gobierno federal, depende de la actividad que realice. Si hay un apoyo, si el trabajo es del sector formal o informal, me parece que debe de haber ahí un incentivo que estaba dando incluso el mismo gobierno del Estado de Jalisco. Y bueno, es cierto, hay que esperar que esta recesión termine para poder reactivar el tema económico. No veo como tal, de momento, un esquema de violación a derechos humanos. Digo, estamos en un tema de restricción, sin embargo, sí es acogerse, digamos, a los ciertos apoyos o tratamientos que se están dando a través del Estado, que son, que me parece que a fondo perdido, creo que no les van a cobrar algún interés. La violación se daría si tuviera algún patrón y por alguna condición de dignidad o de discriminación o bien meramente laboral, siempre y cuando el patrón se compruebe que no está en un tema de pérdida de recursos con el que pueda cubrir o emular su salario, me parece que no se puede configurar, pero insisto, es un esquema que claro que golpea a todos y desde luego en esta política pública de poder consumir también lo local apoyaría mucho a las personas que se encuentran en esta situación. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Un comentario o paso a la siguiente pregunta? Paso a la siguiente pregunta. Perfecto. Este es un tema importante. Dice que en Tomatlán la policía municipal por órdenes del presidente detiene a las personas que andan en la calle, los esposan y los hacen marchar por la calle en procesión y gritar, tengo que quedarme en casa. Luego lo publican en redes sociales. Esta violación a los derechos humanos, dice, ¿quién va a decir algo? Pero realmente aquí es, ¿qué hacer en estos casos? Bueno, hacerlo del conocimiento de la autoridad competente. Me parece que debe hacerlo del conocimiento de las organizaciones protectoras de derechos humanos y si en esa condición se vulneró algún derecho a la dignidad, pues entonces denunciar inmediatamente a la Fiscalía del Estado, ¿no? Perfecto. Marcos, Mario, por favor. O Marcos. Y después Mario. Sí, bueno, yo considero que esto es un reflejo del bajo nivel de o la ausencia de profesionalismo de las policías municipales, que desde mi particular punto de vista deberían desaparecer. Es decir, se tendría que reformar la Constitución y que la seguridad pública sea, digamos, una función a cargo de la Federación y de las entidades federativas. Pero también esto refleja lo que hablábamos antes, la ausencia de consensos y decisiones colegiadas, ¿no? No existen, digamos, criterios, estándares, ni principios de actuación ante esta situación. Hemos observado con preocupación en muchos municipios del interior del estado de Jalisco cómo se presenta el abuso de autoridad cuando, por ejemplo, un caso básico de un padre de familia que va a una tienda a adquirir alimentos para su familia y es detenido y vejado. Pero repito, esto no es sino un reflejo de la ausencia de una falta de unificación, de estandarización de criterios de actuación por parte de la policía que ni siquiera en algunos casos utiliza el sentido común, ¿no? Ya no hablemos de violación de derechos humanos. Perfecto. Mario, por favor. Bueno, coincido con Marcos y creo que sumándole un poco a esa parte es también un reflejo de una carencia de un trabajo colegiado en materia de gestión de crisis, de lo que mencionaba. Es decir, al final ese trabajo colegiado tiene que generar esas directrices. Hay una parte esencial aquí y tiene que ver con que siempre que utilizas ese tipo de castigos ante la sociedad, existe un alto riesgo de que generes un estallido o generes una sensación de frustración en la misma sociedad. Entonces, lo que tú inicialmente intentaste, que era mantener el control y la seguridad con ese tipo de estrategias, simple y sencillamente puedes activar una situación de enojo e ira contra las mismas autoridades, porque no tienes a la población en un estado pasivo, sino está agresiva por el confinamiento. Perfecto.
Pasamos a otra pregunta que es muy interesante. Dije, ¿de qué manera afecta a las mujeres específicamente esta pandemia? Pues el hecho de que estén en confinamiento, las escuelas cerradas, atendiendo hijos, casas, trabajo, desde el punto de vista de la equidad de género, que lo dejo abierto, es cómo le hacemos con eso. Bueno, creo que hay un tema que sale a la luz, que es el hecho de que muchas mujeres en este momento, una de las principales manifestaciones es que la carga laboral, la carga de familia y de casa se ha triplicado. Es decir, las mujeres se han encargado de sostener el hogar y la familia en todo este proceso de confinamiento. No es para nadie extraño ni es un secreto que en nuestro país la participación del varón en las actividades del hogar no es común. Por lo tanto, es más común escuchar esta manifestación de las mujeres de que se tienen que encargar de que los niños cumplan con las actividades escolares, de que tienen que hacer el home office, de que tienen que hacer actividades del hogar. Y entonces hay mujeres que han solicitado el servicio de intervención en crisis por el nivel de ansiedad que les está llevando este tipo de actividades. Perfecto. ¿Alguien más que tenga algún comentario del tema? Ahí, bueno, esta pregunta es específicamente para el maestro Mario. ¿De qué manera puede sugerir que este confinamiento no acabe en tragedias por causas de depresión? ¿Hay alguna sugerencia que nos permitan ayudarnos y ayudar a otros? Bueno, hay en este tipo de intervención se manejan intervención en crisis de primer orden y de segundo orden. La intervención en crisis de primer orden se caracteriza por estrategias de contención para mitigar el riesgo de perder la vida o de hacerse daño. Y podemos hacer algunas sugerencias que pueden mitigar. Es el proceso del diálogo, generar comunicación entre las personas. Es muy importante. La gente dice, es que yo quiero platicar, pero platico siempre lo mismo. Es natural, se encuentra en un estado de emergencia, en un estado de miedo, el cerebro es repetitivo, la idea es obsesiva, el discurso es repetitivo. También yo les recomendaría mucho compartir el miedo, compartir el temor, en la medida de lo posible generar una actividad física dentro de casa, si puede hacer alguna actividad de carácter relajación o de yoga, y solicitar, en caso de que así lo necesite y el nivel de ansiedad sea elevado, solicitar el servicio de intervención en crisis al 911 en México. Pues aquí en Jalisco, por ejemplo, usted marca el 911, le contesta a la operadora y solicita el servicio de intervención en crisis 24 horas, los 365 días del año. Lo van a atender expertos en salud mental. No importa que sea el mismo tema, no importa que sea la segunda vez al día, no importa que sea la cuarta vez en la semana, usted puede marcar. Créanme que están capacitados para que le puedan dar el servicio. Entonces son algunas estrategias de contención, pero ya a corto y mediano plazo creo que la respuesta sería, tenemos que capacitar profesionales. Muchos profesionales de la salud no tienen capacitación en intervención de crisis ni en manejo de gestión de crisis. Gracias, Mario, muy amable, muy interesante. Pues hay demasiada preocupación en el aspecto de esto de valorar los diferentes derechos y cómo enfrentar. Hay un miedo natural de qué va a pasar. Y viene una pregunta importante. ¿Cómo reiniciamos actividades económicas en el país si la pandemia todavía va en ascenso? Marcos, Jorge, Mario. Sí, yo creo, viste, que en definitiva lo que subyace detrás de todo esto es un debate entre el derecho a la vida o la economía, ¿no? Es decir, hay países que han priorizado, jerarquizado la economía sobre la preservación de la vida y ahí observamos entonces los resultados, ¿no? Tenemos el caso de Brasil, tenemos el mismo caso de Estados Unidos, de nuestro vecino del norte. La verdad es que las economías ya están destruidas. Y en mi particular punto de vista, lo material se puede recuperar. La pérdida de la vida es irreversible. Ahora, es evidente que vamos a tener que transitar hacia un proceso de reconversión profesional, reconversión de la industria. Te voy a dar un ejemplo. Hoy hay demanda de ventiladores o respiradores artificiales.
resulta que en la empresa automotriz SEAT de España se descubrió que con el mecanismo del limpiaparabrisas del vehículo se podría transformar eso y empezar a fabricar respiradores artificiales. La verdad que ya lo están haciendo en España y creo que esto es una medida acertada, ¿no? Porque hoy, ¿quién va a comprar un vehículo? ¿Qué sentido tiene mantener la producción de vehículos cuando nadie va a comprar vehículos, ¿no? En cambio, sí se requieren estos ventiladores artificiales. Y yo creo que esto va a tener un impacto en todos los sectores de la economía, incluyendo los servicios. Por ejemplo, en educación, ¿no? Yo mucho me temo que lo que se está proyectando para las universidades, de que a partir del 1 de septiembre comience el ciclo escolar 2020B, yo veo muy difícil, la verdad tal vez mi perspectiva sea un poco pesimista, pero yo veo muy difícil que se pueda reabrir la universidad y que haya clases presenciales, de manera tal que vamos a tener que seguir trabajando con estas plataformas virtuales y vamos a tener que dar clases a distancia, ¿no? Bueno, esto también a los profesores a los profesores tradicionales, que no estamos acostumbrados a dar clases frente a grupo, pues esto implica todo, digamos, un desafío, y lo mismo va a pasar en otros sectores de la economía. Yo creo que lo prioritario va a tener que seguir siendo la producción de alimentos, porque finalmente si no hay, como se dice en la jerga castrense, munición de boca, nadie sobrevive. Y afortunadamente donde se producen alimentos son las zonas o regiones de menor incidencia de esta pandemia. Voy un poco aparejado a lo que el doctor Marcos Pablo comenta. Me parece que habrá efectivamente una reconversión del trabajo. Se va a privilegiar el trabajo en casa, el trabajo automatizado, el teletrabajo. Habrá subcontrataciones, hay que decirlo, subcontrataciones en ciertas empresas para que el trabajo y las cadenas de producción y suministro sean más locales. Quizás habrá, bueno, ya existen ciertos países, ahora México está en esa disyuntiva si seremos un país de proteccionismo laboral, de cadena de suministros, producción. Me parece también que el trabajo educativo, que ya lo comentó el doctor Marcos Pablo, será dependiente de redes. También me parece que se abrirá un esquema también de constante monitoreo al personal de salud, a personal en aeropuertos, y eso implicará también fuerza laboral, tecnología. Insisto, creo que estamos hablando de un tema prospectivo, pero creo que será la tendencia no solamente en México, sino a nivel global. Y México tiene que tener muy sensible ese tema. México tiene que tener las herramientas para ello. Son cerca de 31.4 millones de jóvenes mexicanos en edad productiva. Es la fuerza laboral más grande que tenemos en México y creo que estamos en buen momento de hacer esa reconversión. Mario, por favor. Sí, para solo poder complementar, y coincido con Alejandro, dos detalles. Creo que el proceso de recuperación económica vendrá de elementos emergentes que tal vez incluso no estamos contemplando hasta ahorita. Y creo que la población que va a ser la que nos va a sacar adelante van a ser los jóvenes, porque este tipo de situaciones requieren de gran flexibilidad al cambio. Y si algo tienen la juventud es flexibilidad al cambio. Entonces, creo que si generamos espacios para que los mismos jóvenes puedan proponer estrategias de solución, nos iría mejor, porque creo que los mecanismos tradicionales para reactivar no tengo la certeza de que nos den lo que esperamos, y más porque la gente tiene la expectativa que a partir de una fecha en específica, la que sea, va a regresar toda la normalidad. Entonces, esa falsa expectativa también va a generar un nivel de frustración. Me parece bien, muy interesante. Nos dejas con un tema complicado para el fin de semana. Una pregunta que creo que ya quedó, que es ¿qué puede suceder si se reactiva la actividad económica, si existe la pandemia? No sé si quieren agregar algo más sobre ese tema específico. O sea, la otra era cómo reiniciar. Esta es
ya iniciamos la actividad económica y la pandemia está de la mano. ¿Qué hacer en ese caso? Y creo que, bueno, creo que han respondido, pero si alguien quiere agregar un tema adicional, adelante. Muy bien, creo que esa estaba en la otra parte. Otra pregunta es, ¿qué va a pasar con los juicios, con los miedos que tenemos, cómo enfrentar todo este tipo de situaciones? Es una pregunta medio confusa, pero quiero pensar que se refiere a cómo enfrentar cuando uno sale todos los miedos que nos han metido, cómo hacer frente en esta vida nueva esa situación. Bueno, se requiere, así como se creó una estrategia de medios y un plan para la contingencia, se tiene que crear una estrategia de recuperación y de regreso a la vida cotidiana. Es decir, también se tienen que generar fases de carácter de medios y de salud mental. Ahora más que nunca se requiere darle monitoreo a la población sobre aparición de problemas de trastornos mentales. Entonces, así como en pocas palabras, creamos un plan de contingencia, tenemos que crear un plan de regreso a la vida cotidiana. No solo dejarlo salir. Ese sería un gran error. Yo quiero abonar un poquito a lo que Mario comentó, si me lo permiten. También como sociedad, como individuos, como comunidad, debemos buscar también la información correcta, no dejarnos llevar por todos los, como le llaman, fake news o los temas estos tabúes que nos dicen que el coronavirus no se puede contagiar de ciertas o tales circunstancias. La verdad es que los gobiernos han tenido hasta cierto punto una buena comunicación, pero sí voy un poquito más de la mano con Mario en el momento que sí las instituciones de salud, las instituciones de seguridad incluso, y vamos, de justicia, tienen que ir un poquito ya con una política articulada en el sentido de ir monitoreando, ir visualizando un esquema que pudiera en un futuro generar una distorsión de la realidad, ¿no? Me parece que también nosotros, insisto, como sociedad, debemos de estar informados y tenemos también el derecho y la obligación de informarnos. Muy bien, perfecto. Voy a hacer esta pregunta, creo que va dirigida principalmente a Alejandro. Dice, ¿qué pasaría si el gobernador del estado genera el banderazo de salida para reactivar la economía, pero autoridades federales, entiéndase, la Junta Federal se presenta a los centros de trabajo y pretenden clausurar los negocios porque el gobierno federal decretó medidas de aislamiento hasta el 30 de mayo? Bueno, yo creo que el gobernador ya propuso la fase 0, que es de reactivación económica. Cierto que tiene que ser gradual y esto, insisto, es que el Estado mexicano como tal, como su pacto federal, y ese es otro debate muy grande, el gobierno federal impulsó unas políticas, generó unas restricciones, los gobiernos de los estados hicieron lo propio. Me parece que incluso se están formando frentes en el norte, en la región del Bajío Occidente, respecto a cómo ir abordando con los estados vecinos la reactivación económica, de las restricciones, la apertura de visitas y carreteras. Me parece que de momento en Jalisco se va por muy buen camino. Los números lo dicen. No somos un estado de mucho contagio y sobre todo que no han existido tantas defunciones. Ahora hay que valorar el tema económico, el cual me parece que ya se está construyendo las bases, la infraestructura para ello. E insisto, me parece que el Estado mexicano como tal, como pacto federal y bajo una visión de nueva cuenta como interés nacional, interés superior, debe ir construyendo, que sea el parteaguas esto para ir construyendo ya una política de restauración económica y de salud. Perfecto, perfecto. Otra pregunta también muy directa a la cuestión de violación de derechos humanos, que aquí puede ser cualquiera, pero creo que Alejandro, que está al día con este tema en la calle, lo va a poder contestar más fácil. Dice que sí es una violación de los derechos humanos que vendedores que no tienen cubrebocas en la vía pública sean detenidos por esa infracción. Me parece que de momento la seguridad pública está haciendo una labor de convencimiento en el sentido de que cuando ven a un vendedor que supongamos
no tienen los recursos para comprar un cubrebocas y que la verdad han estado escasos. La misma seguridad pública, los mismos ayuntamientos, el mismo gobierno del estado, en las diferentes instituciones está otorgando ese cubrebocas. Ha sido una labor de convencimiento muy ardua. Son pocos los casos en los que un personaje o personas en la calle no quieren, ¿cómo se llama?, usar el cubrebocas porque no creen en el virus, así lo manifiestan. Y bueno, se han dado una serie de circunstancias de retención, más sin embargo, me parece que como falta administrativa pudiera encuadrar dependiendo de la conducta de la persona, y cuando no, pues sí, entonces existirá un posible abuso de autoridad. Perfecto. Creo que esta pregunta la puede contestar el doctor Marcos. Dice, en la ciudad de Wuhan se aplicará 11 millones de pruebas en 10 días. Y en México, ¿qué se debe hacer contra esa situación? Bueno, está claro que somos miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y México ocupa el último lugar en las estadísticas de pruebas aplicadas, de manera tal que nosotros en realidad esto nos lleva a la siguiente conclusión. No conocemos la magnitud de la pandemia en México. O sea, primero se utilizó el llamado sistema Centinela. Son todas aproximaciones, estimaciones, pero mientras no se lleven a cabo pruebas, y ese es otro problema de insumos, o sea, no tenemos suficientes insumos como para llevar a cabo pruebas masivas, que es lo recomendable ante una situación de crisis de esta envergadura. Pero bueno, yo quiero aprovechar también los pocos minutos que nos quedan para rendir un sentido homenaje a los trabajadores de la salud, porque verdaderamente es vergonzoso lo que hemos visto de cómo médicos y enfermeras, por el solo hecho de ser tales, son atacados por algunos ciudadanos, incluso denostados desde el más alto nivel de conducción política, cuando en realidad son nuestros héroes, son la primera línea de defensa frente a esta pandemia, son esos médicos, son esos conductores de ambulancia, son esas enfermeras que lo dan todo para poder superar esta crisis, que repito, es la peor crisis después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y quiero cerrar acá retomando un tema al cual tocó Mario Esparza, que se refiere al tema de la salud mental, ¿no? Hemos visto cómo en países como Italia y España, y creo que México va para allá, un médico tiene que elegir frente a escasos recursos, como por ejemplo los ventiladores artificiales, tiene que elegir entre salvar una vida y otra, ¿no? Incluso hubo toda una controversia por un manual de ética que presentó el Consejo de Salubridad Nacional, donde se establece claramente que un joven y un anciano, una persona de la tercera edad, pues hay que darle prioridad al joven porque tiene más años por vivir, ¿no? Lo cual, como bien decía un profesor de ética de la UNAM, más que un manual de ética, es un manual de racionalización de recursos. Y esto entonces en Italia y en España ha generado entre el personal facultativo, entre los médicos, las enfermeras que han tenido que tomar esta decisión sobre quién merece vivir y quién no, problemas serios de salud mental. Por eso, tanto en España como en Italia, el papel de los psicólogos es clave para brindar atención y contención a estos médicos y enfermeras. Y yo creo que en el caso de México, cuando se empieza a incrementar el número de pacientes y sobre todo de funciones, los psicólogos van a tener también que brindar atención a los médicos y enfermeras. Muy bien, perfecto. Esta pregunta creo que la puede contestar de manera muy bien Mario, que dice, ¿cuál es la intervención en crisis para la niñez que vive en estrés emocional por el confinamiento, aunado a la violencia intrafamiliar que vulnera sus derechos humanos? Bueno, creo que aquí la recomendación concreta sería el que la persona que viva en una situación de violencia intrafamiliar se comunique al 911 y solicite el servicio de intervención en crisis, que vuelvo a repetir, es 24 horas, los 365 días del año, o en todo caso, que marque al 1058-5200 y que solicite el servicio de asistencia COVID, que es el Centro de Ciencias de la Salud, brinda servicio de intervención en crisis. ¿Por qué es importante? También el Instituto de la Mujer lo tiene.
es importante que estas personas reciban de una orientación y un seguimiento constante porque volvemos al tema que ya hemos platicado, el confinamiento ha elevado el nivel de violencia. Por lo tanto, necesitamos darles un seguimiento, necesitamos darles el servicio de emergencia y necesitamos que tengan, por favor, se den la oportunidad de hacer el llamado para que podamos darles el servicio, porque a veces es complicado el servicio si no conocemos que lo están viviendo. Perfecto, muy amable. Y una última pregunta que habla de seguridad nacional, la voy a decir. No, ya llegó otra pregunta. Vamos a hacer un par de preguntas más y vamos a cerrar, yo creo, el foro, porque si no, para dar. Entonces va a ser una pregunta que habla de seguridad nacional y creo que Marcos, el doctor Marcos nos puede ayudar con ella. Dice, ¿cómo ejercer control de las fronteras? Si se debe considerar la asistencia a inmigrantes, pero al mismo tiempo la seguridad nacional. Bueno, es un tema, la verdad, muy delicado y controvertido. Por ejemplo, Estados Unidos, como nación soberana, decidió ya cancelar todos los trámites de visa y además el gobierno lo ha dicho públicamente que la atención va a ser prioritaria para los ciudadanos. Es decir, que dentro de este hecatombe que está sufriendo Estados Unidos, todos los migrantes carecen de cualquier tipo de cobertura o de atención médica, ¿no? Hay que tener en cuenta el desastre humanitario que se va a producir en los campamentos de refugiados. Por ejemplo, en Sudán del Sur se han identificado brotes de coronavirus. Estamos hablando de personas que están hacinadas en estos campos de refugiados. El caso de la isla de Lesbos, por ejemplo, en Grecia, Alemania accedió a trasladar menores de edad, particularmente niños, para salvarlos de una muerte segura. La verdad es que la mayoría de los estados han cerrado sus fronteras han tomado esa decisión de cerrar su frontera, lo cual además tiene un impacto muy importante sobre la economía, un impacto negativo, pero es evidente que ya de por sí veníamos arrastrando un asunto crítico que es el problema de los refugiados, pero también de los desplazados, es decir, aquellas personas que han sido forzadas a abandonar sus hogares, fundamentalmente por tema de violencia, y dentro de un mismo territorio nacional también carecen de vivienda y de satisfactores básicos de sus necesidades. Es un tema muy complejo. La verdad que tiene muchas aristas, pero eso es lo que yo podría más o menos dejar como reflexión. Muchas gracias. Perfecto. Y una última pregunta que va directo a cualquiera que desee contestar, y es más, me gustaría que contestara cada quien una parte para que también se despidieran y cerraran el panel correctamente. Dicen, ¿creen que de alguna manera cambie la pandemia, que esta pandemia cambie de alguna manera los derechos humanos en relación con los derechos de los trabajadores, con los derechos de salud, con la economía en general? Bueno, espero que sí. En lo personal creo que esto debe dejarnos un aprendizaje. Yo puedo decir del tema que me compete, que es el área de salud, salud mental específicamente. Esto nos va a obligar a que se modifiquen currículas académicas, a que se modifiquen planes de estudio universitarios, a que se den cuenta de que no teníamos profesionales capacitados para este tipo de situaciones, y esto va a obligar a generar un debate académico científico que al mismo tiempo va a generar un cambio en la condición de los derechos humanos de los trabajadores. La salud laboral de los trabajadores es importante, y quiero cerrar con una idea que retomó muy bien Marcos Pablo, y es, después de que tengas que decidir la vida de una persona, qué nivel de estrés vas a vivir, ya hablándolo de forma específica con los profesionales de la salud, médicos y enfermeras. Va a pasar algo similar a lo que sucede con los combatientes después de estar en estado de combate. Es decir, todas las afectaciones emocionales que viven, que tienen que recibir de tratamiento para reintegrarse a la sociedad, porque ellos, al ser la primera línea de respuesta, también tuvieron y tendrán afectaciones emocionales. Entonces, el trabajo de la segunda línea de atención va a ser crucial para que esos profesionales de la salud sigan trabajando,
porque seguimos teniendo diabéticos, hipertensos, seguimos teniendo pacientes con cáncer. Esos pacientes siguen estando ahí y esperan de profesionales de la salud listos y dispuestos para trabajar. Muy bien. Alejandro, por favor. Bien, me parece que sí habrá un punto de inflexión en materia de derechos humanos, en particular por el derecho a la vida, el derecho a la salud. Espero que así sea, en el sentido de que año con año generalmente son de los rubros donde existe más recorte presupuestalmente a nivel federal. Siempre hay un debate grandísimo sobre los proveedores de medicamento, los proveedores en materia de equipamiento, y espero que este punto de inflexión sea para de verdad generar una inversión importante en materia de salud. En el tema laboral me parece que también habrá un cambio, no radical, pero sí de más conciencia, en el sentido de que se respeten un poquito más las condiciones laborales. Hoy, patrones y trabajadores, con todo lo que estamos viviendo, tendrán más conciencia de lo que están realizando, no desperdiciar los recursos que muchas veces se pueden desviar en otros sentidos. Y bueno, en materia de seguridad sí habrá alguna cambio. Con la pandemia han reducido en todo el país cierto número de delitos, otros se han incrementado, pero sobre todo un punto donde debemos de fortalecer más, y aquí también hago un llamado a la comunidad, a la sociedad, de manera individual, al ciberdelito. Estamos confiando demasiado en las páginas web, que como ahorita no hay tiendas de autoservicio, tiendas de suministros, se nos hace muy fácil comprar en ciertas páginas, en ciertas ligas, y a veces de ellas son apócrifas, y bueno, o que nos venden esquema de salud, nos venden cubrebocas, nos venden gel antibacterial, etcétera, etcétera, y no tenemos la información correcta para poder detectar de un momento a otro cuando es un fraude. Entonces, me parece que sí habrá un punto de inflexión en materia de derechos humanos, en materia de seguridad, en materia de salud. La educativa, como ya lo dijo Mario, los muchachos de las nuevas generaciones se adaptan más fácil, pero habrá otros que vayan a ingresar a un nuevo ciclo escolar, habrá otros que se estén incorporando en materia de educación a nuevos grados, y van a crecer con el botón a distancia, y si algo es que el internet no tiene palabra de honor, ¿no? No necesariamente siempre funciona. Y bueno, son de las cicatrices que creo que nos van a quedar de por vida. Los que estamos actualmente en esta generación, me parece que este punto de quiebre y de inflexión definitivamente va a cambiar nuestro modelo de vida. Será complejo ahora salir a la calle y ver en la misma fila de un banco, de un cine, de un teatro, ver una persona que tose o estornuda, ¿no? Será algo incómodo hoy en día ya. Entonces, me parece que también debemos de tener esa cultura y esa conciencia, ¿no? Perfecto, muy, muy claro. Marcos, por favor. Con Alejandro, que creo que esto es un punto de inflexión y ya se están viendo algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, algunas modas o ideologías que importábamos del viejo mundo, el feminismo a ultranza, por dar un ejemplo, ya han sido borrados por el coronavirus. Por ejemplo, en España, 5 días antes de la famosa marcha del 8M, del 8 de marzo, hubo recomendaciones de evitar eventos masivos, y sin embargo estas feministas a ultranza se salieron con la suya, y hoy sabemos que 16.000 personas se contagiaron de coronavirus, que la propia titular del Ministerio de la Igualdad, Irene Montero, que la esposa del presidente Sánchez de España, que la madre del presidente y otras figuras de primer nivel adquirieron el COVID-19 en esa marcha. Incluso estudios científicos serios dicen que de no haberse llevado a cabo la marcha del 8M por capricho de estos grupos feministas a ultranza, probablemente España hubiese tenido alrededor del 80% menos de contagios y por tanto de defunciones. Y además, frente a la destrucción de nuestras economías, ¿quién va a querer darle dinero o subsidio a esto que en España se llaman los chiringuitos? Porque también hay que decirlo con todas las letras, los derechos humanos
son un buen negocio. Muchas organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, se han visto beneficiadas por el Estado, y yo creo que al no haber suficientes recursos, en la asignación de recursos el Estado va a tener que prescindir de estas organizaciones no gubernamentales. Esto es un cambio, es un punto de inflexión que ya lo estamos viviendo. Muy, muy interesante. Bueno, con esto damos por concluida el panel de derechos humanos y en materia de justicia, en materia perdón, temas de derechos humanos y de justicia. Y le recuerdo agradecerle a los tres ponentes, a Mario, a Marcos, a Alejandro, el esfuerzo que hicieron por conectarse, por prepararse, por compartirnos su conocimiento y sus buenos, su sabiduría realmente y sus experiencias que tienen diario. Agradezco mucho a Mava México por permitirnos de nueva cuenta estar con ustedes y estar siempre buscando una capacitación y una actualización en temas interesantes, a la Red de Derechos Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por los espacios que nos han dado, al Consejo de la Judicatura al cual yo pertenezco y que me siento orgulloso de que podamos armar este panel. No hay mucho más, solo invitarlos a que la semana que entra seguimos con nuestros temas de capacitación. Ahora vamos a tomar como centro la cuestión mercantil y civil en tiempos de crisis económica. Vamos a hablar desde otro punto de vista. No me queda más que agradecerles a todos que nos hayan acompañado, esperando que lo hayan disfrutado como yo lo hice y que nos sigamos viendo pronto y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por todos. Hasta luego. ¿Qué sigue, compañeros? Sigue que ya te puedes ir a tomar una buena cena que te la ganaste a pulso, te la ganaste a pulso y que te atiende